Bueno, gracias por continuar con nosotros en esta segunda mitad de nuestro programa del día de hoy. Y bueno, pues como decíamos, una persona bastante querida por toda la comunidad New Horizons, con muchos años, yo no voy a decir cuánto, pero de calor humano, de cariño. Dicen Pues estése que el quieto. buen hijo a su casa vuelve Y ahí y la buena madre su hogar nunca abandona. Ah, te ve, Para que entonces viene a sepas. darle calor a sus hijos. Las Para que abuelas todavía Ay, peor. Dios. Señores, Ya la dañó. Nancy Cano, un miembro, como decía, valiosísimo de nuestra comunidad y que, bueno, pues ahora está haciendo comunidad New Horizon desde el sector externo. Así mismo, así mismo. Esta Ey, el es mi sector externo casa. no se puede, son los miembros del partido. ¿Qué pasa? Esta Gracias, es mi Nancy. casa y aquí estamos de vuelta. Bueno, pues, Cuéntenme todo. Nancy Patricia, cuéntanos tú, por favor. Háblanos un poquito de este regreso a las aulas. Bueno, pues luego de casi un año de las clases en un nuevo formato, donde este y todos los centros han podido de una u otra forma brindar la educación a los niños y niñas, pues ya hemos pasado varios periodos, el de choque, el de aprendizaje, el de afianzamiento, pues ya toca que quizás, sobre todo con los más pequeñitos, volvamos a las aulas, porque definitivamente es el sector menos vulnerable con la enfermedad y el que ha estado un poco más afectado que el resto de la población. justamente, Nancy, tú hablas de el sector menos vulnerado o vulnerable, ¿no? Ante este tema de la pandemia. Y una de las cosas que se ha planteado de manera reiterativa son cuáles serían esas razones en las que dentro de las cuales nosotros podemos enmarcar el regreso seguro a las aulas, porque sin desmeritar el esfuerzo de todos los que como nosotros hemos estado empujando porque la realidad, porque sea una realidad la vuelta a las clases presenciales, no podemos obviar que muchos padres en casa pues tienen la inquietud y que el temor o el desconocimiento, el poco acceso quizás a las informaciones ya tangibles que puedan exponer cosas como la que tú dices, informarse sobre el aspecto de que mi hijo en tal edad o en cual grado pues necesita estar en las aulas y no es un punto, no es un foco de infección posible o de menor rango, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva psicológica y experta en el tema de la salud, ¿cómo nosotros podemos empezar a ver esto de una manera consciente como padres? Bueno, hay, como tú dices, bien dices, de todo. Hay padres que están muy cómodos con este formato, hay padres que se han involucrado de forma activa en la educación de sus hijos y en potenciar en el día a día las habilidades y destrezas que los colegios le están transmitiendo de forma virtual. Hay otros que, o por falta de interés o porque su trabajo no se lo ha permitido, no se han podido involucrar. Siempre hay de todo. Y hay aquellos que están súper deseosos de que abra el centro. Desde el aspecto socioemocional, es importantísimo que los niños vuelvan a su rutina, porque definitivamente yo conversaba los otros días sobre inclusive un nuevo diagnóstico de la OMC, que es la fatiga pandémica. La fatiga pandémica la estamos padeciendo todos, adultos mayores, adultos, jóvenes, adolescentes, niños y bebés, y que implica un estado de cansancio, de desesperanza, de un poco de, incluso hasta de agresividad, luego de tantos meses de confinamiento y o de una rutina diferente. Eso suele pasar en diferentes escenarios y está pasando ahora. La OMC la catalogó como un diagnóstico que estamos viviendo todos. En ese sentido, si nuestros niños vuelven a su rutina, aunque sea de forma semipresencial, en media tanda, en un día sí, un día no, una semana sí, una semana no, cualquier que sea el escenario y dependiendo del centro educativo y el tamaño de las aulas, pues con un protocolo riguroso en el que no solamente el centro se comprometa a seguirlo, sino los padres también, pues entonces sería seguro regresar. Riesgos a contagios siempre va a haber, aún en los más pequeños, siempre va a haber. Pero si el centro educativo se compromete, como yo estoy segura que haría y muchos otros centros
que trabajan siempre con mucha profesionalidad y ética, se compromete a tener ese protocolo de bioseguridad desde todos los aspectos del centro educativo y los padres se comprometen a seguirlo, pues el riesgo se minimizaría. Y en caso de un contagio, pues parte del protocolo implicará qué hacer con el grupo de niños y de ese profesor o profesora que estaba con ese grupo de niños. Bueno, eso de la fatiga pandémica yo creo que ya lo tenemos, ¿verdad? Todos de manera tal y como tú describes. Sin embargo, el tema del daño socioemocional con relación a los niños me parece, bueno, está descrito ya en muchos textos y la Sociedad de Pediatría de Estados Unidos hablaba del daño de esto frente al riesgo de la epidemia era infinitamente mayor y hablaban de eso en el mes de septiembre. Imagínate hoy en día que ya tenemos que 6, 7 meses más por encima de esa fecha y en República Dominicana, bueno, todavía no se avisora un desenlace claro. Ni siquiera, no hablemos para este año escolar donde habría cierta presencialidad y donde habrá cierta reinserción, pero no se avisora esto ni siquiera para el año entrante, para el año escolar que viene. ¿Cuál es como tú dentro del sistema, qué es lo que se avecina? Cuéntanos a ver. Bueno, yo entiendo que falta poco, yo entiendo que cada vez falta mucho menos y que ¿Cómo vemos... así? ¿Cómo así? ¿Cómo así Bueno, que falta poco? Mira, los que estaban gaviados en el Titanic cuando iba bajando, también Ay, decían Dios. eso, falta poco, falta no, poco. falta Ya vamos poco. llegando. Esto Así también- era que le decía Jack, esto también búscame el pasará. video de Jack ahí Yo cuando estoy subido así viendo para arriba. desde diferentes sectores que se están dando los pasos para abrir de forma, como les decía, semipresencial en pocos meses. Yo les diría que Ay, Cristo amado, en pocos quizás de meses. aquí a 1 o 2 meses, por lo menos con esa primera infancia, 0 a 6 años, se estarían dando los inicios, porque vemos las reuniones, vemos las diferentes gestiones, los protocolos, vemos a salud pública integrado con educación. O sea que definitivamente pienso que por lo menos para los niños de nivel inicial, esa primera infancia, falta menos. Nancy, hemos conversado en multiplicidad de oportunidades, en muchísimas oportunidades, de cuáles son los daños a los infantes en este proceso. Hablamos de pandemia, ahorita en el primer bloque hablábamos de cómo los niños no están desarrollando esa inteligencia social cuando están encerrados. Cuando volvamos en 1 mes, en 2 meses, a esa presencialidad que tú señalas, ¿cuáles van a ser los principales desafíos para la comunidad educativa cuando regresen los niños luego de esta situación en la que han estado encerrados? Bueno, los centros educativos tienen que desarrollar un programa de acompañamiento socioemocional para los docentes, para los niños y para sus familias. Yo pienso que van a darse varios escenarios. Los niños que están desesperados por volver, junto con sus padres, de que vuelvan, y aquellos niños que son un poco más tímidos, retraídos, que están cómodos con esta situación y que no van a querer volver tan fácilmente. Entonces ahí está el reto del padre de motivar a su hijo a insertarse de nuevo en este esquema, porque precisamente esos niños que son un poco más retraídos, que son un poco más tímidos, necesitan la socialización. La pandemia los puso en un escenario cómodo, que ahora el padre tiene el reto de motivar y integrar a su hijo, y el docente y los centros educativos hacer clases y actividades tan creativas, motivadoras, participativas, que el niño, cuando llegue el primer día de clases, no quiera volver a dejar de faltar un solo día más. Entonces es un reto para aquellos niños que tienen esas características que mencionaba y para todos en general, porque si cuando el niño regrese no hay cosas muy atractivas, no hay tanta creatividad del maestro, no hay un rol activo del niño, pues él dirá, ¿y para qué cambiarme? ¿Para qué el tráfico? ¿Para qué ir a sentarme en un aula? Levantarme temprano. Levantarme temprano, que bueno, lo están haciendo, pero mucho más temprano que si se quedan en la casa, que solamente tienen que bañarse y ponerse el uniforme. Entonces realmente hay una gran tarea de nuestros profesores
de crear esas clases súper creativas, valga la redundancia, que motiven en extremo a que nuestros niños quieran regresar a sus centros educativos, y el acompañamiento de los supervisores, coordinadores, directivos de los centros, de garantizar que así sea. Y el padre, a su vez, el rol que le toca desde la casa, motivar y propiciar que su hijo sí venga efectivamente y no se quede en su casa por más tiempo. Nancy, ¿tú entiendes cuáles son las cifras que tú manejas con relación a dos cosas fundamentales? Una, con relación al sector privado, la cantidad de colegios que ya no van a volver a abrir sus puertas. Y en segundo lugar, con relación al sistema en general, la cantidad de niños y de jóvenes, sobre todo, ¿no? Bachillerato, que ya no van a regresar a las aulas. Bueno, por lo mismo que les decía, una cifra sería imposible determinarla porque ahora mismo no hay ningún tipo de estadística que ni en el sector privado ni en el público que lo indique. Pero por lo que les decía, me preocupa mucho bachillerato, porque y bachillerato el sector público quizás, porque puede haber una alta deserción en esos chicos. Por lo que les decía, a casi un año, quizás esos chicos ya encontraron un medio de vida, ya empezaron a hacer trabajitos, aunque sea de emprendurismo, y realmente a lo mejor volverlos a capturar y que ellos se inserten de nuevo en el sistema va a ser un poco difícil. Por eso les decía, difícil pero no imposible, que la creatividad, los mecanismos, los proyectos, los programas que cada centro educativo público y privado desarrolle es lo que va a garantizar que esa tasa de deserción sea mínima. De lo contrario, el reto para nuestra educación va a ser grande. Y tú entiendes, desde ya existe, porque por ejemplo ahora mismo tenemos que el sistema canceló las evaluaciones. Ya no se están haciendo pruebas nacionales, no se hicieron el año pasado, obviamente no se va a hacer este año tampoco. Vamos a tener en República Dominicana el tema de los cuadernillos, es un elemento básico de poder definir y quizás medir algo de trabajo que haya hecho el alumno a lo largo del año, pero sabemos todas las falencias que eso tiene y de lo limitado que es per se. Tú están trabajando, tú tienes el conocimiento, ves esa iniciativa, ves esa inquietud por parte del ministerio, ya siendo realmente reflexivo y digamos, tratando de trabajar de manera proactiva en métodos evaluativos y de convalidación, si se quiere llamar así, para nosotros poder insertar a esos jóvenes que en definitiva, supongamos estaban en 10º, en 11º, en 12º el año pasado, para el 19-20, no concluyeron, bueno, 12º sí concluyó, pero 11º, 10º, 9º, este año se mantuvieron en el sistema, pero al final se salieron y obviamente no van a regresar a las aulas para nosotros convalidarles y poder con ellos reinsertarlo en algún esquema educativo. Mira, según he leído en declaraciones, entrevistas, los de bachillerato del sistema público han dado muy buen seguimiento de forma virtual a esos cuadernillos. Ellos han tenido muy buen resultado con la virtualidad y el llenado de los cuadernillos, más que en los otros niveles, quizás porque son jóvenes y porque ya están muy habituados a la tecnología y no necesitan del papá o la mamá que les ayude. Cuando tú dices muy bien habituado, ¿qué nivel de deserción tú entonces estimas? Porque la deserción normal en bachillerato siempre rondaba entre el 8 y el 12%. Sí. ¿Qué tú estimas? No, como les decía ahorita, no hay una estadística que diga, al no haber una fecha definitiva de regresar, tampoco sabemos. Pero si tú dices que ha tenido buen éxito, ¿alguna estadística hay? No, buen éxito en el llenado en la plataforma de los cuadernillos. O sea, los chicos están trabajando de forma virtual. ¿Pero cuántos están inscritos con relación al año anterior? Están... el gran porcentaje está inscrito, la gran mayoría. El problema que te digo es que quizás esa comodidad de hacerlo desde sus casas y en la hora que ellos quieran
es lo que puede chocar un poco cuando se vean en la necesidad de volver en un horario específico. A la formalidad. Pero sobre la pregunta de la evaluación, ahí no me preocupa mucho siempre y cuando los profesores del sector público y privado asuman metodologías innovadoras de evaluar, porque es que ya no hay que evaluar con un examen, ni un examen físico en papel, ni un examen virtual. Hay múltiples vías de evaluar el aprendizaje y la adquisición de las competencias de los chicos, que no tiene que ser con una evaluación. Entonces asumo que los centros privados y los centros públicos han estado entrenando a sus maestros desde antes de la pandemia sobre estas técnicas de evaluación, porque para saber qué tanto yo sé o si alcancé o no estas habilidades o competencias no hay que darme un examen. Entonces realmente yo asumo que todos los centros, y tanto públicos como privados, están en ese proceso de entrenar a sus maestros, y la virtualidad definitivamente los obligó. Porque desde el esquema de la virtualidad, hacer una evaluación donde el niño esté de forma virtual o de forma presencial en un examen que sea de contenido, de algo que yo pueda encontrar en Google, no creo que haya tenido mucha validez. O sea que yo entiendo que estos meses, casi un año de virtualidad, ha obligado a los maestros, a los profesores de ambos sectores a moverse a esas metodologías de evaluación innovadora que no implican un examen de papel ni un examen virtual. ¿Cuál sería entonces, Nancy, la recomendación tuya con la vasta experiencia que tienes en el sector educativo? Gracias. Ya hemos hablado de los exámenes, de las evaluaciones, pero el año que viene, escolar, año calendario, o sea, año escolar, no calendario, tenemos que iniciar un nuevo periodo escolar, así sea que ahora en marzo o en abril iniciemos de manera presencial o no. En agosto tenemos que iniciar, o por lo menos esto es lo que manda la norma, un nuevo año escolar. ¿Qué deberíamos nosotros estar viendo desde ahora para que los niños que de una forma u otra agotaron o no el presente periodo escolar, y que muchos necesariamente tienen que ser promovidos porque así lo manda la norma? ¿Qué deberían estarse preparando a nivel de contenido, a nivel de currícula, de nivelación, si se quiere, para los alumnos, tanto en el colegio como en la propia casa, que obviamente la familia es importantísima con esta doble cara ahora? Sí, mira, lo ideal e indispensable es que se haga una evaluación diagnóstica de esos contenidos y competencias que los niños dominan al regresar el año próximo. Yo estimo que ya con la vacuna y varias de las fases agotadas, para el año escolar que viene estaremos reiniciando todos los niveles, aunque sea de forma paulatina, y en agosto no empiecen todos. Yo estoy confiada en que así va a ser, porque ya de aquí a agosto, septiembre, ya tendremos mejor el escenario. Entonces, ¿qué tienen que hacer los profesores? Primero es evaluación diagnóstica, porque aunque los niños estén en sus clases virtuales, no es lo mismo la interacción de cara a cara con un docente, y puede o no haber evolucionado y desarrollado múltiples destrezas que el profesor que llegue no sabe. Entonces, ¿qué tienen que hacer los centros? Readaptar sus programas de acuerdo a lo que llegó. Que los profesores hagan instrucción diferenciada, porque definitivamente siempre ha habido los diferentes niveles en las aulas. Pienso que, como le decía, aquellas familias de padres que se han involucrado genuinamente, sus hijos llegarán con unos mejores destrezas y competencias desarrolladas versus los que no. Amén de lo que siempre ha pasado, que no todos estamos en el mismo nivel. Entonces, definitivamente, ¿qué deben hacer los centros y los docentes? Como les decía, metodologías innovadoras de enseñanza y de evaluación, una evaluación diagnóstica de lo que reciben, establecer una instrucción diferenciada donde por lo menos hayan 3 niveles para abordarlos a todos, porque ahí volvemos a lo mismo. Si hago una sola planificación y una sola actividad donde yo no maneje las
los estilos de aprendizaje de los niños, las inteligencias múltiples, los niveles de aprendizaje y el estadio de desarrollo donde están los niños, voy a perder un sinnúmero de niños. De esos que lleguen, si yo a todo el mundo lo encajono dentro de un mismo saco, y perdónenme las palabras, vamos a perder muchos de los que genuinamente lleguen. Entonces, para evitar perder los que lleguen y lleguen al centro, es indispensable que el maestro haga todo esto. Mucha creatividad, metodologías innovadoras de enseñanza y de evaluación, un rol activo al 90% de los niños. Eso de un profesor habla y él es el que dirige y da la clase, eso está mandado a guardar hace tiempo. Y esa evaluación diagnóstica y esa diferenciación donde se vean los estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples y los niveles y los estadios de desarrollo de cada niño. Nancy, pero es que lo que tú planteas no es operativamente viable del todo, porque si yo espero a agosto, septiembre que los niños regresen a las aulas para entonces hacerle una prueba diagnóstica, para a partir de esa prueba diagnóstica yo ponerme a construir el plan de clases, diferenciando dentro de un aula cuando tengo un solo profesor y un solo profesor que va a estar manejando, en el caso de las escuelas públicas, 30, 40 muchachos, en teoría, algunos inclusive todavía quedándose en sus casas y aislarlo en diferentes grupos. ¿Tú en realidad crees que eso se puede hacer así? ¿No sería mejor que la prueba diagnóstica hagamos estos 3 meses, marzo, abril y mayo y lo que queda de junio, como el proceso diagnóstico? Claro, hay que hacerlo a final de este año escolar, de forma tal que inclusive eso les sirva a los centros para hacer esos entrenamientos de verano, porque de acuerdo a lo que dé el proceso de evaluativo diagnóstico de esos niños, eso le da pautas al centro de por dónde yo debo entrenar a mis docentes en junio, julio, agosto para recibirlos. Pero en agosto otra vez hay que hacerla de nuevo porque estarán los niños que se integren al centro que este año no estaban. Sí, pero son menos. Exacto. Entonces es un proceso continuo que debe empezar ahora, terminar en agosto, pero con una parte indispensable de ese proceso, ese entrenamiento de los docentes durante este verano, que implica no solamente lo que les he mencionado hasta ahora, sino que implica que el docente deba tener un buen entrenamiento en manejo de las emociones, en cómo yo ayudar y acompañar a mis alumnos en regular sus emociones y cómo yo regular las mías, porque para el docente también es un escenario nuevo, de nuevo asumir clases presenciales con el temor al contagio, con familias que han perdido a miembros de su familia importantes. Entonces el docente adquiere en este nuevo año escolar un rol todavía más preponderante que el que siempre ha tenido. Yo decía en mi artículo que debe ser un coach, es un coach pedagógico y emocional y de acompañamiento, porque al niño no lo podemos ver solamente como que el niño que aprende o no aprende. El niño va a aprender o no va a aprender si su parte más emocional está cubierta. Si ese niño no tiene una parte emocional cubierta donde sienta que ese profesor me está acompañando y me está ayudando a potenciar mis destrezas, ese niño no va a aprender. Entonces, ese entrenamiento que se le dé a los docentes tiene que ser un entrenamiento de una mirada holística, global e integral de ese niño que él va a recibir de forma presencial en agosto, septiembre, que son niños totalmente diferentes a los niños de marzo 12 del año pasado. Bueno, señores, ya escucharon todos los miembros del Consejo de Educación del próximo miércoles que se van a reunir, ¿verdad? A definir cómo a partir del 1 de marzo arrancan las clases. Es indispensable que el 1 de marzo arranquen las clases presenciales donde no se ha hecho, porque en definitiva necesitamos estos 3 meses y medio, 4 meses para poder hacer un diagnóstico mínimo con los que sí se presenten, para poder manejar la plenitud a partir de agosto del año 2022, cuando ya estemos todo plenamente cubierto. 21, Nancy. 21. Ay, pero tú sí eres optimista. Bueno. Ver el vaso medio lleno. El vaso medio lleno. Después de la vacuna, después de los entrenamientos de los profesores. Después de ese buen protocolo de bioseguridad cada centro educativo. 3 cosas grandes
Antes de agosto del 2021. Nos tenemos que comprometer a que el año que Compromiso viene también. sea, aunque sea semipresencial, pero Semipresencial. definitivamente la estabilidad socioemocional de los niños y de los mismos docentes requiere cierto regreso. Claro. O sea que ojalá que si iniciamos este año 2021 de forma semipresencial con los más chiquiticos, podamos empezar en agosto, aunque sea de forma escalonada, con primaria y luego con secundaria, y aunque sea, vuelvo y repito, en un formato semipresencial. Apostemos a que va a Las poder ser así. 230 estancias infantiles prenden ahora el 1 de marzo. Esa es la suerte. Por lo Son menos. 700. Son 700. Bueno, Y todavía- 700 dejó la revolución educativa. Ah, no, pues hay que abrirla. todavía Hay que no, abrirla. no sabemos cuándo, pero si Dios Hay que quiere, abrirla. falta menos. Falta bueno, menos. confiemos en que así sea, por lo menos los pasos se están dando para que así sea. Hay mucha gente ya profesional del área de la salud, académica, Claro. psicológica, que se han sentado en esas mesas que él señalaba hace un ratito, para continuar trabajando, ¿no? Por el futuro de hoy nuestra y nación. mañana que arrancan esa Bueno, mesa. pero estarán trabajando, lo han estado haciendo. O sea, que qué bueno, Nancy, que nos hayas podido acompañar el día de hoy compartiendo, obviamente, habilidades, estrategias, cosas que tenemos que ir tomando en cuenta para los centros educativos que nos están escuchando y, por supuesto, para los Diagnóstico y padres. reflexión, esas son tus dos palabras. Pues, No. Para los padres que también Reflexión, yo no hablé. se Ah, suman ya, a ya, esta ya. conversación. Ya, no, Señores, gracias a todos por acompañarnos. Se nos agota el tiempo, Nancy. Ay, qué Muchísimas pena, qué gracias. pena. La invitación queda abierta para Claro continuar que sí, hablando. cuando deseen, porque esta definitivamente fue y sigue siendo mi casa.